Hola, muy buenas a todos y a todas. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Ojalá. En la noche de hoy vamos a hablar, o más bien, doña Ángela Guerrero va a hablar sobre las áreas protegidas. Lo vemos a diario en los periódicos, ¿no? Los conflictos que hay con algunas inversiones que se quieren hacer en áreas protegidas. Y usted dice, bueno, pero qué barbaridad, ahora quieren entorpecer las inversiones en las áreas protegidas. Si lo que quieren es crear empleos. Y de verdad que estos ecologistas lo que quieren es defender un alacrán, un lagarto que es el tamaño de un peso, ¿no? Un último lagarto que descubrieron en el parque de Jaragua, ¿no? Así fue, Ramón, ¿verdad? Creo que sí. Sí. En fin, O bueno, en usted, Bauruco. o en Bauruco, bueno, por ahí ya nos aclarará el asunto, doña Ángela, que está diciendo aquí que no con la cabeza. El asunto es que usted ve estas noticias y usted dice, bueno, pero ¿y qué son las áreas protegidas? Bueno, áreas que están protegidas, sí, pero la cosa es mucho más compleja que todo esto, ¿no? ¿Y por qué los países, los estados, tienen áreas protegidas? ¿Qué son las reservas científicas también? Es otra de las preguntas que uno se hace cuando ve en los diarios, ¿no? En fin, todo eso lo vamos a hablar esta noche para que usted en su casa pueda entender, gracias a los conocimientos de la profesora Ángela Guerrero, que es bióloga, pero sobre todo es profesora, para que usted entienda todo eso y además, si se anima, pues pueda luchar por preservar eso que se llaman áreas protegidas. Vamos a ver primero esto que hemos preparado, unas informaciones que hemos reunido para que podamos entender, ¿no? Este es el tema de hoy, áreas protegidas. Aquí está la ley. Las áreas protegidas en la República Dominicana se reglan por la ley 67 de 1974, que creó la Dirección Nacional de Parques. Hay 3 categorías de protección de áreas naturales: parques nacionales, reservas científicas naturales y vías panorámicas. Vamos a ver una definición de área protegida antes de entrar a conversar con la profesora Guerrero. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la UICN, en el año 94 estableció una definición de área protegida que vamos aquí a compartir con ustedes para que tengamos un punto de partida. Un área protegida es una superficie de tierra o mar especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de la biodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados, que está manejada a través de medios legales o de otros medios efectivos. Esta es la definición. Bueno, y aquí están las categorías de áreas protegidas, ¿no? Parques nacionales, reservas científicas y otras áreas naturales o otras con estatus indefinido. Y hasta ahí nos quedamos, doña Mabel. Doña Ángela, ¿cuál es la importancia de esto de las áreas protegidas? Porque uno tiene conocimientos elementales. Explícanos esto desde Tuntún, ¿quién es? Buenas noches. Yo no sé qué tú quieres decir con eso, Tuntún, quién es, pero trataré de explicarlo sencillamente, como si tuviera 5 años. Ok. Como si se lo estuviera explicando a mi nieto, Daniel. A estos 2 analfabetos que responden el nombre de Ramón No, Tejeda nada de y analfabeto. Roberto. El pueblo es muy sabio. En realidad el concepto de área protegida, el nombre lo dice. Okay. Es un área para proteger. Ahora la pregunta es, ¿para proteger qué? ¿O a quién? Okay. Bueno, para proteger la biodiversidad, que ya hemos hablado aquí en Ojalá otras veces. Es el concepto de la suma de las especies que habitan un lugar determinado de organismos vivos, ¿no? Plantas, animales, insectos, lo que fuere, teniendo vida, aun si sean bacterias. ¿Y no se puede también proteger minerales? Porque pueden tener fuentes acuíferas relacionadas o no. El área protege todo, Okay. pero ¿para qué se protege? Es para proteger fundamentalmente la biodiversidad, como lo explica el concepto base de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, UICN, que fue lo que mostramos hace poco. Y esto es muy importante aclarar, porque por ejemplo en Estados Unidos cuando se empezaron a proteger, se habla de leyes para proteger especies, lo que ellos llaman Species Act, porque ellos a las leyes le llaman Act o Acto, pero eso no es la traducción, son leyes que protegen especies específicas, como por ejemplo la pantera de Florida,
la lechuza de moteada de Oregon, del oeste de Estados ¿Y Unidos. por qué tú haces esa salvedad, esa aclaración? Porque no es lo mismo. A pesar de todo, nosotros en eso estuvimos más adelantados que Estados Unidos y empezamos protegiendo áreas, no especies. Ok. Porque si se protege el hábitat y se protege el lugar geográfico, entonces se protege todo lo que hace que esa especie viva en ese lugar. La residencia de la especie. Se protege el hábitat, se protege el ecosistema, Claro. y así la especie tiene garantizado un lugar que puede ser más o menos permanente. Digo más o menos porque si no pasa lo que pasa aquí, que no se respeta, que sea área protegida, que haya una ley que lo establezca, como tú mismo dijiste en la introducción, bueno, pero hay una base legal que hace que esto sea posible y que podamos echar la lucha que echamos como los lodos cloacales de Oviedo, si los amigos televidentes recordarán, sí, en los 80. que se querían depositar. depositar en el Parque Jaragua. No, y más reciente, el Rocash. Y el Rocash, que ese no lo pudimos evitar, nos dieron un palo acechado, pero hubo que recoger y el Estado Dominicano en este caso peleó en las Cortes norteamericanas y ganó. Sí, es verdad. Entonces, Ángela, y el otro más reciente es el de los Haitises y la cementera. sí, y el No parque, podemos olvidar. Y el Parque del Este con algunos hoteles. El Parque del Este todavía está en veremos y con la espada de Damocles sobre su Ángela, biodiversidad. De hecho, bajo la cortina de humo de Sobeida y el narco y aquellos casos de droga, se perdió un pedazo en el Parque del Este. una pregunta, Ángela. Que no se le dio propaganda. ¿Cómo se establecen los límites de un área protegida? ¿Por qué aquí y no más para allá o menos? O sea, Sí, ¿cuál es el criterio que usan bueno, ustedes los biólogos para eso? Esa es una excelente pregunta y que ha sido muy conflictiva aquí. Las áreas protegidas te tratan de delimitar los ecosistemas, pero los ecosistemas están ubicados en áreas geográficas específicas algunas veces. Otras veces esos límites no son tan fáciles de establecer, pero siempre hay una base geográfica y se trata de tomar un río o una curva de nivel en una montaña, porque cuando son áreas protegidas de montaña, por ejemplo, eso es un poquito más difícil de establecer. Pero siempre aquí, por lo menos aquí, la gran mayoría de las áreas protegidas están basadas en estudios de inventario que han sido hechos por los biólogos, geógrafos, geólogos y cualquiera que fuera la naturaleza necesaria de un técnico, un científico, que va y hace una lista de especies, de plantas, de animales, y se trata más o menos de limitar en el terreno. Y establece una importancia y unas prioridades. Claro, claro, y se explica por qué esa área, cuáles son los valores a proteger, se le llama a eso. Lo que pude ver en la diapositiva es que tienes la ley que fue la primera, que fue la del 74. Vamos a ver la imagen. Esa ya no es la que está vigente. Okay. Esa fue sustituida por la Ley General de Medio Ambiente, que tiene una parte de áreas protegidas y biodiversidad, que de hecho es una ley aparte también. Entonces, hay una ley aparte de esto. Claro, la ley que ahora modifica y deroga esa es la 6400. 6400, es verdad. Sí, la Ley Correcto, General de Medio vale la Ambiente. aclaración. Y luego entonces hay otra segunda ley que es la Ley de Biodiversidad y Áreas Protegidas, pero la 6400 es la ley marco, que también incluye, claro está, en términos generales lo que son la biodiversidad y áreas protegidas. Hay toda una subsecretaría que se encarga de eso. Sí. En el ministerio, perdón. Hay diferentes, por lo visto hay diferentes categorías, ¿no? Sí. De áreas protegidas. Y eso es importante porque el marco general para esas categorías es lo que establece la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, pero esos son sugerencias porque los países son soberanos y son los que deciden
de acuerdo a sus intereses y a las recomendaciones de los técnicos, supone qué es más conveniente y cuáles son las categorías que de verdad conviene adoptar a esa nación. Okay. Y aquí tenemos sí esas 3 categorías, pero a partir de la nueva ley 6400 y de un tiempo para acá hay otras categorías. ¿Cuáles serían esas? Está, además de la reserva científica, los parques nacionales, las vías panorámicas, también están los refugios de fauna o flora, están los santuarios marinos, Okay. están los monumentos naturales. Humedales son... Los humedales son un tipo o... de área protegida, pero no son una categoría específica. Los humedales pueden entrar en cualquiera de esas categorías. Okay. ¿Y quiénes son los que establecen qué está en cuál categoría? ¿Quiénes son los que determinan eso? Buena pregunta. Las autoridades vigentes, que la ley le da el mandato para eso. En este caso es el Ministerio de Medio Ambiente en lo que era antes la Subsecretaría de Áreas Protegidas y Biodiversidad. Y eso debe ser hecho, que hay una recomendación. Claro, eso debe ser hecho en base a la recomendación del estudio que han hecho los técnicos en campo y con el consenso de la sociedad civil, porque eso debe ser validado también por las comunidades aledañas a los sitios, porque no es como cuando Trujillo, que Trujillo declaró la primera área protegida, que no era área protegida, sino era el vedado del Yaque. Que el ingeniero Luna fue el que hizo el recorrido de campo para recomendar, para proteger los ríos Yaque. Okay. Entonces Trujillo, claro, utilizó eso como excusa para delimitar toda un área que serviría no solamente para proteger el Yaque, sino para proteger sus intereses, y él lo usó para proteger a algunas familias que él luego le concedió prebenda de explotación forestal en la Cordillera Central. Y luego eso después se convirtió en lo que hoy son los parques. J. Armando Bermúdez. Armando Bermúdez, sin la J. Sin la J. Y Juan Bautista Pérez Rancier, Valle Nuevo, y el que está en el sur, que es... García Ramírez. García Ramírez. Una pregunta, Ángela. Si hacemos un balance desde el año 74, pongamos el caso, no ya Trujillo, del 74 para acá, sí. ¿Ha sido positivo el hecho de designar como área protegida determinada? O sea, ¿ha tenido su impacto positivo o eso ha sido letra muerta? Yo creo que sí, que ha sido positivo el impacto, pero también ha habido mucho de letra muerta. Ajá. Porque, ¿hay algunas zonas del país donde ha sido más letra muerta que otras? Sí, definitivamente. Por ejemplo, las áreas protegidas que han sido más exitosas en cuanto a que han tenido mejor efecto en la protección efectiva de los valores que ahí se protegen o deben ser protegidos, son las áreas que están ahora mismo en lo que se llama el modelo de ecomanejo. El modelo de ecomanejo. De comanejo. Es comanejo. Comanejada con el Estado, que es el ministerio, o representado en lo que sería lo que antes era Dirección de Biodiversidad y Áreas Protegidas, y una ONG generalmente de la sociedad civil que fue creada para tales fines o ya estaba y se dedicó a un área en particular. Ese es el caso de la Reserva Científica de Ébano Verde, sí. Con la Fundación Progresio. Sí, sí. Es uno de los lugares que tiene una protección más efectiva, a mi modo de ver, y yo que he visitado y he trabajado en ese lugar, he hecho trabajo de campo. El Parque Jaragua, sí, el Parque Nacional Jaragua, que está en comanejo con el Grupo Jaragua, que es una ONG que fue creada en este caso para tales fines y se ha dedicado desde que fue creada prácticamente el parque. El Grupo Jaragua se ha dedicado a trabajar con las comunidades en la zona. Sí. Y ahí están Sixto Inchauste, Gibbon Arias. Sí.
Y, las tortugas bueno, verdes se han protegido, ¿no? Sí, Yolanda León, que hizo tiene muchísimos, como 10 años con el proyecto Carey, que hizo su tesis de licenciatura y maestría y doctorado, creo, con la tortuga del Parque Jaragua. Y tenemos, profesora, que irnos a una pausa, así que discúlpenos un momentito que volvemos ahora mismo, no se preocupe. Así es.